¿cómo estáis todos? Hoy os vengo a enseñar algo que creo que es muy interesante para muchos radioaficionados que tenemos interferencias y que suelen ser fijas y que no hay manera de quitárnoslas porque claro, cuando actuamos sobre el receptor o hacemos alguna cosa, pues también atenuamos nuestra señal. Bueno, pues os voy a enseñar esto, que esto no es una especie de QR eliminator ni nada, sino que es un filtro hecho con un cable coaxial que os va a eliminar una interferencia fija que podáis tener en una banda. Que eso suele ocurrir muchas veces, ¿eh? Algún tipo de, yo qué sé, cualquier cosa, un radar o algo que se ponga al lado y que os esté molestando. Os voy a contar cómo se hace y además os voy a poner un ejemplo y vais a ver que bien funciona. Mirad, el cable coaxial, vamos a basarnos en un cable coaxial de lambda cuartos. O sea, un cable coaxial que mide un cuarto de longitud de onda actúa como un transformador de impedancias o un resonador. Eso es muy interesante, porque si tenemos aquí un cable que tiene una impedancia de entrada y aquí una impedancia de salida, aquí que puede ser una carga, pues al tener lambda cuartos va a transformar la impedancia que estamos viendo aquí. O sea que no vamos a ver ZL aquí, sino que vamos a ver aquí lo que sea, ¿no? Ahora ya lo veremos más adelante. Lo primero es ver el cable coaxial en lambda cuartos, cómo se calcula. Normalmente se calcula como 75 por el factor de velocidad del cable partido por la frecuencia en megahercios. Fijaros que el factor de velocidad del cable es un factor que nos da siempre el fabricante. Por ejemplo, en un RG58 pues es un 0.66. Entonces, las principales propiedades que tiene un cable en lambda cuartos es que hace inversión de impedancias. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo nosotros? Vamos a ver una inversión de impedancias, porque luego también adapta impedancias y tiene un comportamiento también como circuito resonante. Pero nosotros lo que vamos a ver aquí es la inversión de impedancias. Y vais a ver qué cosa más chula. Vamos a transformar una impedancia ZL que hay aquí en una Z diferente. Y fijaros que la relación esta de transformación de impedancias normalmente es Z0 al cuadrado, o sea, la impedancia del cable al cuadrado, partido por la impedancia que tenemos a la salida. Y aquí viene lo bueno, mirad. Si en el extremo final, aquí al final del todo, ponemos un 0, o sea, hacemos un cortocircuito, fijaros lo que pone, o sea, divido Z0 entre la impedancia de salida, que es un 0, ¿qué es lo que me va a dar aquí? Una impedancia infinita. O sea, quiere decirse que esto es como si no estuviera conectado. Fijaros lo estupendo que es. Pero eso no nos interesa ahora a nosotros. A nosotros nos interesa el caso contrario. Cuando aquí tenemos un circuito abierto. Cuando aquí tenemos un circuito abierto, ¿qué significa? Que tenemos una impedancia muy elevada. Infinita prácticamente. Entonces, la impedancia que vamos a ver aquí es Z0 partido por infinito. O sea, Zin igual a 0. O sea, que vamos a ver aquí como un cortocircuito a la frecuencia esta de aquí que hemos calculado en lambda cuartos. En el resto de frecuencias no, pero en esa frecuencia vamos a tener una impedancia 0. Y esto, claro, esto puede ser una cosa muy interesante, porque esto puede hacer que, si lo ponemos bien, podemos calcular esto, dónde está la interferencia que tenemos, y ponerlo y eliminar la interferencia. Es una cosa interesante. O sea, lo que vamos a tener es esto. Mirad, tenemos nuestra señal aquí. Esta es la amplitud de la señal y esto es la frecuencia. Tenemos la señal aquí y tenemos aquí una interferencia. Bueno, pues la respuesta del cable va a ser como una especie de notch. Si nosotros cogemos y calculamos el notch de tal manera que lo podemos poner encima de la interferencia, ¿qué es lo que pasa? Que nos cargamos la interferencia y nos quedamos con nuestra señal solo. Fijaros qué propiedad más interesante. La profundidad de este notch, la anchura de este notch y la profundidad dependen sobre todo del tipo de cable que pongamos. Por ejemplo, en un RG213 va a ser mucho mayor que en un RG58. Pero yo lo voy a hacer en este caso con un RG58 porque tengo un cable que lo tengo ahí, lo uso para otras cosas, pero quiero que veáis cómo funciona. Y lo vamos a hacer para una cierta frecuencia. No va a estar dentro de la banda radioaficionados, da igual, no importa, no pasa nada. Porque quiero que veáis cómo funciona. Luego, si tenéis otro cable que queráis cortar y tal, para la frecuencia que queráis, pues lo hacéis vosotros. Yo es que no quiero cortar el cable, porque ya digo, lo utilizo para otra cosa. Mirad, el tema se pondría así.
voy a hacer un ejemplo. Mirad, imaginar que yo quiero lograr que esta señal 16555 MHz se corte circuito y se elimine, porque es la interferencia donde lo tengo. Ya digo que es que lo estoy haciendo pensando en que tengo un cable que tiene un lambda cuartos esa frecuencia, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que os da igual. Entonces, ¿cómo se tiene que instalar? Bueno, pues mirar, basándonos en las propiedades estas que os he dicho, si nosotros tenemos aquí una antena, tenemos el cable de bajada y esto va al transceptor, aquí ponemos una T y aquí ponemos el cable de longitud de onda lambda cuartos para 16,55 MHz. ¿De acuerdo? Nada más, y además en circuito abierto. Así de fácil. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir esto, que no vamos a ver la señal en cuanto lo pongamos, porque cuando no lo ponemos tenemos esto. Tenemos la interferencia ahí que nos puede estar molestando. Nos puede estar molestando, fijaros por qué. Porque aquí el ancho de banda del receptor normalmente suele ser más grande. Y si esta interferencia es muy grande, se va a creer el receptor que la señal no es esta, sino la útil es esta, y va a bajar el control automático de ganancia, y va a hacer que esta señal se nos baje y la oigamos peor. ¿Os dais cuenta por dónde voy, no? Esto es muy importante que lo entendáis, porque este es el efecto general que va a hacer la interferencia. Bueno, vayamos aquí y vamos a calcularlo para esta longitud de 16555. Bueno, yo ya lo tengo porque sé que mide 3 metros más o menos, que es el que yo tengo, pero vamos a hacerlo, mirad. Como estamos en un cable coaxial, un RG58, el factor de velocidad es 0,66. Entonces multiplicamos 75 por 0,66 y dividimos por la frecuencia esta. Con lo cual tenemos una longitud de 3 metros, 2,99. Pues ya tengo, recorto un cable de 2,99 metros, lo pongo aquí y ya me he cargado la impedancia. Pero claro, esto es teórico. Normalmente, como el cable es el cable que sea, y la velocidad de esta que estamos hablando, pues puede ser diferente, en fin, pues esto pues nos puede salir que son 3 metros, pero luego lo ponemos y no y hacemos pues que a lo mejor nos quedemos aquí, así. No, y digo, me cago en 10, ¿la hemos liado? Bueno, no la hemos liado. ¿Qué recomendaciones os hago yo para que eso no pase? Y ahora luego os voy a dar una solución definitiva. Pero eso os lo digo para que lo sepáis. Como esto puede variar ligeramente, pues podemos cortar el cable 10 o 15 centímetros más largo, por ejemplo, en vez de 2,99, 3,15 metros. Conectarlo a la T, como os he dicho, e ir recortando de 1 centímetro a 1 centímetro hasta que notemos que la señal esta, pues lo vamos a ir recortando. Imaginaos que os ha salido así. Bueno, pues lo vamos a ir recortando para que esto se vaya moviendo así, se vaya moviendo así, se vaya moviendo así, se vaya moviendo así, hasta que, ¡plas!, lo tengamos ya puesto. Y entonces ya tenemos calculado el cable, que hemos partido de un valor numérico, pero como la práctica siempre tiene diferentes imponderables, ¿no? Como que la velocidad esta pues puede ser diferente, o yo qué sé, o cualquier cosa, ¿no? El cable pues es un plástico un poquito más para acá, un poquito más para allá, pues bueno, pues esas cosas pueden influir, y esto es una manera de hacer que esto no pase. Pero mirar, existe esta otra forma de hacerlo, y es decir, bueno, pues en vez de, como esto de ir cortando es tedioso, y luego no vale si luego se quiere alargar o tal, o volver a otra frecuencia, pues lo que podéis hacer es calcularlo esto un poquito más largo. O sea, que en vez de, por ejemplo, ponerlo en, yo que sé, lo que he dicho aquí, en 16,555, pues a lo mejor lo ponéis en 16,565, por ejemplo, y lo calculáis de tal manera que os sale un poquito más largo. Y luego le metéis aquí un condensador variable entre la masa entre la masa, que es esto del cable, y el vivo. Y empezáis a mover el condensador variable y lo vais moviendo hasta que ajustéis y os quitéis la interferencia esta que os está molestando. ¿Entendéis? O sea, esto es una cosa que es muy interesante, porque aquí, si os dais cuenta y tenéis varias interferencias en vuestra casa, en las diferentes bandas, pues aquí podéis poner diferentes cables que os quite interferencias en las diferentes bandas. Que podéis poner, que tenéis dos interferencias, pues podéis poner 2 T's y 2 cables.
Sí tengo que decir que esto pues tiene, pues es una especie de notch y tiene un cierto ancho de banda. Entonces, si está muy cerca de la señal, pues bueno, puede afectarla un poco. Pero lo normal es que no lo esté, y lo normal es que haga lo que os he comentado antes, que haga que el control automático de ganancia pues se equivoque y nos baje la ganancia y oigamos peor a la persona que está al otro lado de la radio. Nada más, yo estoy seguro que lo habéis notado eso vosotros. Estoy seguro que cuando habéis visto algún ruido, que os ha metido alguien o os ha metido una interferencia, estoy segurísimo que habéis visto que se os baja el volumen de la señal y baja la señal. Estoy convencido que lo habéis visto. Esto no lo debéis de confundir con el notch que suele tener aquí el equipo, porque el notch normalmente se aplica a la banda en sí, o sea, quiero decir, a esta banda en sí. O sea, si tenéis aquí una interferencia metida, por ejemplo, si vosotros tuvierais aquí una interferencia que está aquí metida, pues el notch de la radio lo que hace es eliminarla así, ¿no? Y se queda pues parte de la señal. Pero esto no es así. Esto es para señales que están fuera de banda. Están fuera de banda, pero que nos pueden hacer la puñeta por lo que os he dicho, porque evidentemente esto va a engañar al CAG y lo va a dejar estropeado. Bien, ¿cómo lo podemos construir? Bueno, yo lo puedo construir así, mirar, una plaquita pequeña con un condensador y el lambda cuartos de 3 a 6 centímetros más, por ejemplo, para que podamos ajustar con el condensador. Si ponéis aquí otro conector, aquí, BNC, pues fijaros lo que podéis hacer. Podéis tener este condensador para diferentes cables que queráis poner y diferentes señales que queráis que quitáis esa interferencia, ¿vale? Bueno, pues visto todo esto, ya os he explicado lo que va el vídeo. Ahora quiero que veáis el experimento real y vais a ver lo eficaz que es una cosa de estas. Yo creo que os va a interesar mucho y más de uno estoy seguro que lo va a hacer, ¿vale? Venga, vamos a verlo. Quiero parar un momentito para presentaros mis apuntes de radioaficionado. Aquí tenéis el índice que podéis conseguir en mi web, que aquí abajo ya estáis viendo la dirección. Bien, pues después de lo que os he explicado, yo creo que hay que meterse manos a la obra y ver cómo lo hacemos, ¿no? Fijaros que para eso yo voy a hacerlo de esta manera. Mirad, tengo el nano VNA y tengo la salida del nano VNA que viene por aquí, y teóricamente, si esto no estuviera, porque esto es una T, BNC, fijaros que vendría directamente aquí y lo que está haciendo es medir las pérdidas que tiene este trocito desde aquí hasta aquí, en la banda desde 3 MHz a 40, de 3 a 30 MHz. O sea que es lo que yo quiero hacer. Entonces vamos a darle aquí, le voy a dar a display y yo lo que quiero es el S21, claro, porque lo que quiero es medir las pérdidas. Lo voy a poner en logmag y voy a poner también, pues para que podamos ver la escala, pues yo que sé, mostrar la escala aquí. Lo veis, prácticamente esto no pierde nada. Pues he cogido, aquí separo esto un poquito y he cogido un cable de una cierta longitud que le he calculado para que caiga en la banda, como vais a ver ahora. No he querido, la verdad es que no he querido cortar el cable más de lo que estaba, porque este es un cable que a mí me vale bastante, ¿no? Me gusta usarlo para ciertas cosas, pero bueno, vamos a ver qué es, dónde resuena este cable. Al conectarlo aquí, en este punto, que sería, pues, digamos que si este es el cable que va a la antena, pues conectarlo pues en un punto o en la antena o tal, ¿no? O en la salida o en algún sitio así, ¿no? Que fuera fácil. Entonces lo tengo calculado con una cierta longitud. Ahora vais a ver, lo voy a estirar y lo voy a poner por aquí. Vamos a ver, lo voy a estirar bien para que no hace falta tampoco que esté estirado, ¿no? Pero bueno, y lo voy a enchufar aquí y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fijaros que esto va a eliminarnos una banda que es para la que está calculada con este cable. Mirad, lo enchufo, lo conecto, ahí está. Mirad, ¿veis lo que está ocurriendo? Lo voy a coger y lo voy a ampliar para que lo podamos ver todos.
Mirad lo que está pasando. Os dais cuenta que yo tengo una transmisión prácticamente cero, pero, o sea que no pierdo nada, salvo en este punto, que si os dais cuenta es una frecuencia de 16551. Ya digo, no he querido cortar el cable para no estropearlo porque lo necesito para otras cosas, pero sí mostraros que lo podemos cortar a la frecuencia que queramos y va a meter una atenuación, en este caso de 26 dB, pues en un cierto punto de la banda. Ya lo estáis viendo. O sea que estoy atenuando 26 dB, o sea, casi 1000 veces, prácticamente casi 1000 veces la señal que hubiera ahí. ¿Qué significa eso? Pues que si yo tengo una interferencia en esa frecuencia, lo que va a ocurrir, ¿qué va a ocurrir? Pues que la va a eliminar o la va a atenuar 26 dB. Simplemente cortando el cable a la distancia que resuene, que ya habéis visto cómo se calcula, que resuene para esta frecuencia, ¿no? A la que queremos eliminar. Yo ahora os voy a hacer una prueba con el Icon, con el 7300, porque yo creo que ahí se va a ver muy bien. Yo voy a poner un tono, le voy a meter un tono al 7300 interferente a esta frecuencia, a 165551. Y vais a ver que puede valer, pues para eso que os estoy diciendo, para poder atenuar más y atenuar ciertas interferencias que normalmente podemos tener fijas en nuestra casa. Esto también vale para adaptar impedancias, lo veremos más adelante en otro vídeo. Pero, y no solamente adaptar impedancias, sino hacer transformaciones curiosas. Ya os lo iré enseñando. Vamos a ello. Ahora voy a enchufarlo, esta misma cosa, lo voy a enchufar al Icon. Esto mismo, le voy a meter por aquí un generador con esa frecuencia que estamos haciendo, y esto va a ir al Icon, a la entrada de la antena del Icon, con este cable puesto aquí, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues ya tengo aquí montado lo que os he dicho previamente. Simplemente, fijaros, ya tengo aquí puesto, veis ahí el conector que sale del TIN-SA. Este es el cable del Icon y por detrás está el cable que va que teníamos sintonizado en 16.555. Le he metido menos 40 dB, lo estáis viendo ahí con el TIN-SA, menos 40 dB, veis ahí, menos 40 dB, lo veis, ¿no? Y bueno, pues el Icon está recibiendo, os lo voy a poner en el Smithter porque creo que es lo mejor para el Icon 7300, para que veáis un poco cómo funciona este tema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues simplemente lo que voy a hacer ahora va a ser conectar el cable que no está conectado. O sea, conectar el cable que no está conectado en esto que hemos puesto aquí. Entonces, voy a conectar el cable. Lo llevo para acá un poquito para que veáis. Yo os voy a conectar el cable por aquí, que es donde está el conector. Mirad. Lo conecto y mirad lo que pasa con la interferencia. ¿Os habéis dado cuenta? Me la he quitado del medio. Me la he quitado del medio. Y no he hecho nada más que quitar y poner el cable. Voy a ver si os lo puedo mostrar un poquito mejor, porque estaría muy bien que lo vierais. Voy a intentar... Vamos a poner aquí. Voy a quitar el TIN-SA para que veáis cómo lo tengo. Ahí está. Sí, yo creo que ahí está bien y lo estáis viendo. Fijaros el cable que está conectado. Estoy atenuando la señal que os estoy diciendo, que era una interferencia que yo había generado con el TIN-SA para hacer que el Icon pues tuviera esa interferencia tan gorda, Santiago 9+5. Daros cuenta que esto es para interferencias que estén fijas, pues esto nos va a ayudar mucho. Pero fijaros ahora lo que voy a hacer. Voy a quitar el cable, voy a quitar el cable porque para que veáis que en cuanto quite el cable, ¿veis? La interferencia del TIN-SA, pues lo voy a dejar así para que lo veáis. La interferencia del TIN-SA, pues está metiendo ahí un 9+5. Lo estáis viendo, ¿no? Bien, voy a coger otra vez el cable y lo voy a meter aquí, que es el cable que yo he generado. Y mirad cómo cuando lo meto desaparece la interferencia y cuando lo quito aparece. Lo pongo y lo quito.
Aparece porque el Tiny SA está alimentando al Icon a través de aquí, al Icon 7300. Y en cuanto meto esto de aquí, este cable, que es un cable resonante a esta frecuencia, pues vamos a ponerlo, porque es un cable BNC, ¿veis? Lo quito. Luego ya veis que esto es una cosa que puede sernos útil muchas veces. ¿Qué ancho de banda tienes? Bueno, pues el ancho de banda ya lo habéis visto, Nano VNA. Entonces, realmente es un ancho de banda muy estrecho y bueno, puede a lo mejor a ciertas frecuencias cercanas también hacerles daño, pero bueno, yo ahora si yo estuviera recibiendo aquí una señal en 16555, pues probablemente no podría recibir nada, ¿entendéis? Bueno, estoy usando esta frecuencia que ya sabemos que está fuera de la banda de radioaficionados por todo lo que os he comentado antes, ¿no? Bueno, quería cortar el cable y ponerlo a la longitud de una banda de radioaficionados porque es un cable que a mí me hace falta y no quiero estropearlo, ¿no? Pero ya veis aquí cómo se puede hacer. Entonces, si ahora alguien me transmitiera, pues por aquí, en esta banda, por aquí a 20 kHz o a 30, pues saldría la señal, un poquito quizás atenuada, pero la oiría perfectamente sin que esa interferencia pues me estuviera dando problemas. Daros cuenta que esta interferencia no la he modulado, pero es que si la modulo, mirad, como es la tengo puesto en FM, si yo ahora cojo y la modulo, le pongo una modulación, pues no sé, vamos a ver, una modulación de 3 kHz, pues ahí veis que se oye un poco, ¿no? Porque bueno, realmente hay un Santiago 1 de señal. Si la quito, fijaros, 9 más 5 y la modulación ahí, el tono, pues muy, muy hecho. Y cuando lo pongo, pues ya prácticamente con el control automático de ganancia, pues veis, se quita. Entonces, es algo que yo creo que tenéis que tener en cuenta para algunos proyectos que hagáis o si tenéis algún problema de estos típicos en vuestra casa. Vale, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo corto, pero espero que os haya gustado esta idea.